Y cada crisis que hay en la que se congela el crédito, los bancos dejan de dar crédito, pues desaparece, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón. ¿Eh? Cada crisis va desapareciendo el último vagón. Hola, buenas, aquí Francisco. Bien, quería explicar, estoy aquí todavía intentando explicar el tema de política monetaria, de cómo funciona el sistema monetario, la mecánica monetaria, porque como digo, es bien compleja y yo lo admito directamente que hay mucho que no entiendo. Entonces, aunque ya haya hecho algunos vídeos en los que critico el euro, en los que no me parece bien el tema del euro, admito claramente de que hay cosas que no entiendo, muchísimas cosas que no entiendo, ¿no? Pero aún así puedo criticar y puedo empezar a tener una opinión. Otra cosa es que la opinión sea volátil, digámoslo así, muy, muy volátil y preliminar y precaria. Es decir, todavía no es una opinión sólida, bien definida, pero aunque sea volátil, está ya ahí la opinión y porque veo cosas negativas, ¿no? Ya las he comentado, os animo a que veáis los vídeos anteriores que hice sobre el euro. Pero bueno, en mis intentos de entender más, porque es que al final la verdad es que tampoco prácticamente nadie entiende el sistema monetario, todo dicho sea de paso. El sistema bancario, el sistema monetario es complejo y los mismos expertos que están en el sector, muchos ni lo entienden. Entonces, hay muchísima hipocresía y muchísimo pretender que se entiende. Todo el mundo pretende que lo entiende, hasta los clientes y gente de la calle y todo el mundo pretende que lo entiende, pero prácticamente nadie lo entiende. Entonces, bueno, supongo que por eso no tengo vergüenza de admitir que no lo entiendo, porque claro, si casi nadie lo entiende. Pero bueno, aún así yo intento entender. Entonces, pues por lo visto, a ver, lo que tengo entendido es que están los intereses, ¿vale? Entonces, los intereses lo que sirven es para asegurarte que siempre se debe más dinero del que se presta. Perdón, se debe más dinero del que hay en circulación. Entonces, me explico. El banco, porque todos los bancos al final se pueden considerar como un solo banco en el sistema, porque todos funcionan de la misma manera y van creando el dinero, pero se puede simplificar, para simplificar el sistema, se simplifican todos los bancos como si fuese solo uno. Y entonces, si el banco es el único que crea el dinero, el sistema bancario, digámoslo así, tanto el Banco Central como los bancos privados, a través de la creación de créditos van creando el dinero, entonces ellos crean el dinero y luego ponen intereses. Entonces, si crean 100.000 millones y ponen un interés del 1%, quiere decir que se debe, pues hay 100.000 millones en circulación que han creado, pero se deben 101.000 millones. Entonces se debe 1.000 millones, es decir, 1.000 millones más que nadie ha creado todavía. Pero como están los intereses, se deben. Entonces, ahí está un poco la perversidad de cómo está establecido el sistema, que quizás sea por necesidad y se ha tenido que crear así. Pero bueno, por lo que sea, es así como está. Y entonces, claro, eso es lo que asegura es que el sistema tiene que estar en perpetua huida hacia adelante. Es decir, una huida hacia adelante. Como que se va progresando, pero realmente es que se progresa porque no se puede volver hacia atrás. Se está huyendo realmente. Se va hacia adelante, queda muy bonito, pero se está huyendo porque no se puede volver atrás. Entonces, claro, los intereses negativos ya me lían un poco el argumento, eso es verdad. Pero tradicionalmente siempre han sido intereses positivos. Y entonces esa era la diferencia. Que se debía más dinero del que había en circulación. Porque creaban 1.000 millones, se debía 1 millón extra, por ejemplo, pues es la única manera en la que se puede devolver todo eso es cogiéndoselo a otro. Entonces, unas empresas se pelean con otras, otros particulares se pelean, y una pelea entre todos contra todos, empresas y trabajadores y todos peleándonos, y al final hay unos que no van a poder pagar su deuda, porque la única manera de poder pagar los intereses de los préstamos que han habido es cogiendo dinero de otros. Entonces, la única solución a esto era creando más dinero para el año siguiente y creando más dinero para el año siguiente. Entonces, mientras el sistema bancario fuese creando dinero año tras año, todo iba bien, ¿no? Como el juego de la musiquita y las sillas. Esta es la analogía que siempre se suele poner de las sillas y el juego de la musiquita. Para el que no conozca el juego, la musiquita va sonando y van corriendo 10 personas en un corro. Y hay 9 sillas, ¿vale? Entonces, cuando se para la música, hay que sentarse en una silla. Como hay una silla menos que personas, obviamente una persona queda eliminada. Y luego se quita una silla y se vuelve a jugar otra vez. Ahora hay 9 personas corriendo y solamente hay 8 sillas. Se sigue sonando la musiquita y cuando para la musiquita hay que sentarse todos en las sillas y uno se va a quedar sin la silla. Entonces, ese es el tema. Hay menos sillas que personas. Hay más personas que sillas. No hay sillas para todos. Entonces,
ese es el juego de la musiquita. Entonces, eso es la analogía que se suele usar para hablar del sistema monetario, porque mientras vaya sonando la musiquita, mientras se vaya creando más dinero a través del sistema financiero, a través del sistema de los bancos, entonces todo va bien. Nadie tiene por qué quebrar necesariamente. El problema está que llegó 2008 y por lo visto, por toda la crisis y todo tal, ahora mismo no me sale en la mente los argumentos cómo se conectan, pero la cuestión es que no hubo crédito, no se daba ya más crédito, los bancos ya no daban más crédito. Al no darse crédito, como el dinero está basado en deuda, si no hay dinero, no hay deuda, y si no hay deuda, tampoco hay dinero. Entonces, el dinero, porque el dinero que tenemos en el banco, si tú ves tu cuenta del banco y pone 4.300 euros, esos 4.300 euros son que alguien debe en el sistema. Es decir, el dinero de unos es la deuda de otros, porque el dinero está basado en deuda. Esto pasa en Europa, esto pasa en Estados Unidos. Yo creo que todos los sistemas monetarios están basados en deuda, por lo menos de las grandes potencias mundiales, definitivamente. Las grandes divisas son divisas, currencies, divisas. Entonces, claro, en 2008 pararon de concederse préstamos, no se concedían préstamos, no se creaba más dinero, con lo cual de repente tenías un montón de gente que tenía que pagar los intereses y no había dinero en el sistema para pagar esos intereses, por lo tanto hubo un montón de bancarrotas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, y eso, para eso, he hecho una pequeña analogía nueva. Entonces, esto que vemos aquí, ¿qué es? Bueno, lo de aquí arriba, esto es un fail. Esto es un fail de un intento de dibujar un tren. Y esto de aquí abajo es un tren. Pero, insisto, hay que echarle un poco de imaginación. Aquí los special effects, ¿no? Los efectos especiales creo que no van a funcionar muy bien. Pero bueno, si echamos imaginación, lo que quiero decir es que este es el tren del euro, ¿vale? Es el tren del euro. ¿El Euromed? No, el tren del euro. Del euro, la moneda. Entonces, vemos que... ¿dónde lo pongo? A ver, pues voy a poner un poco de vías. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Esta es la parte delantera del tren. Aquí. ¿Vale? Tenemos la parte delantera del tren y aquí el final del tren. Entonces, yo creo que el euro es como meternos a toda la eurozona en un tren. Entonces, con esto voy a intentar explicar un poco. Es otra vez en la misma versión del juego de las sillas, de la música y de las sillas, pero en versión tren, digámoslo así. Porque creo que se puede ver algo muy interesante. Entonces, en este tren, en la parte delantera, van las empresas alemanas. Alemanas, finlandesas, holandesas, ¿ok? En las partes de en medio, bueno, pues de todo hay en todo el tren, eso está claro, ¿vale? Y en la zona, pero aquí hay una altísima concentración de empresas alemanas, holandesas, ¿vale? Por aquí están las francesas, por aquí más por en medio, y las austríacas también, por aquí por en medio. Las españolas ya empiezan a salir un poquito más hacia la parte de atrás del tren, de media, ¿eh? Todos son medias y densidades, digámoslo así. Veamos los pasajeros como las empresas. Y vemos la concentración de empresas alemanas. Pues aquí al final del tren la concentración de empresas alemanas, de pasajeros alemanes, son muy baja. Y en la parte de adelante muy alta. Y en cambio de griegos, de empresas griegas, en la parte final del tren la concentración es muy alta. Y en la parte delantera del tren la concentración es muy baja, no hay casi empresas ahí. Entonces, esto tiene que ver por muchísimas razones, culturales, de mentalidad, de actitud profesional, de cultura profesional. La cultura profesional de los alemanes es muy destacable y la de los griegos muy lo contrario. Y de los españoles, pues tirando hacia los griegos, más que nada. Pero, y de los italianos también, tirando hacia los griegos, y de los franceses término medio. En fin, pilláis la idea, ¿no? Es decir, el tema del euro es que por lo visto nos mete a todos en el mismo tren. Nos mete a todos en la misma eurozona, estamos en el mismo país, ¿no? Realmente es el mismo país, es decir, es el mismo, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista, sí, monetario, somos el mismo país. Entonces, estamos ya todas las empresas como si fuésemos un solo país, las empresas alemanas, empresas españolas, empresas portuguesas, empresas italianas, empresas francesas, empresas austriacas, empresas griegas, etcétera. Somos todos empresas de un mismo país, el mismo tren. Entonces, ¿qué pasa? Que llega 2008 y lo que pasa es que desaparece el último vagón. Entonces, el último vagón desaparece. ¿Vale? Es una crisis, llega una crisis, ya no se presta más dinero, no se crea más dinero porque ya no se presta más dinero. ¿Y qué pasa? Que hay muchas empresas que quiebran. Y eso va a ser, lo representamos como que el último vagón desaparece. Las empresas que peor van, relación ingresos y costes y deuda que tienen las empresas, pues las empresas que más atrás están, el último vagón, ¡paf!, se pierde, se destruye. Son empresas todas que quiebran. Y en este vagón, insisto, hay altísima concentración de empresas griegas. También españolas, también italianas, portuguesas, ¿ok? Y bueno, pues cogéis la idea, ¿no? Entonces, claro, y entonces el tren ya tiene un vagón menos, pero espérate, es que
llegan 8 años después o 4 años después, vuelve la siguiente crisis. Vuelve a haber otra vez que no se crea más crédito. No se crea crédito, por lo tanto no hay dinero y por lo tanto otra vez hay un montón de empresas que se declaran otra vez insolventes, porque es otra vez el juego de las sillas, de la musiquita y las sillas. No hay sillas para todos. Luego no hay dinero para todos porque con los intereses hay más dinero que se debe que el dinero que hay en circulación. Y eso, en el momento que hay una crisis y no se genera más crédito, no se genera más dinero, no se puede, va a haber gente que te va a tener que hacer bancarrota, porque hay más dinero que se debe que el dinero que hay en circulación en todo el sistema. Y el sistema es eurozona, lo estoy diciendo, es todo el país, todas las empresas de toda Alemania, de toda España, de toda Francia, todas metidas, todas juntas. Entonces, otra crisis, pues aquí cae el siguiente vagón. Cae otra vez el siguiente vagón, otra vez con altísima concentración de empresas griegas, portuguesas, italianas, españolas y muy poquito de alemanes. Entonces, lo que vamos viendo es que con este efecto y cada crisis que hay en la que se congela el crédito, los bancos dejan de dar crédito, pues desaparece, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón. Cada crisis va desapareciendo el último vagón. Es lo que yo pienso que esto podría ser una analogía, insisto, es una idea todo muy volátil, unas reflexiones. Yo mismo estoy intentando entender el sistema monetario, pero creo que esta analogía puede ser la que explique por qué Margaret Thatcher decía que la eurozona, el single currency is a federation through the back door. Es decir, por la puerta trasera se está colando una federación y la germanización de la eurozona. Entonces, esto puede ser una manera de explicarlo, puede ser una manera de explicarlo, porque claro, las quiebras están ocurriendo en Grecia, fundamentalmente, y en el sur de Europa, en Italia, en España, ¿vale? Pero donde más en Grecia y donde menos, pues en Alemania, en Holanda, en Finlandia, ¿vale? Entonces, ese es el tema, que claro, entonces el sector privado de Grecia está desapareciendo y por eso tiene todos estos problemas de deuda, porque cada vez recauda menos en impuestos, ¿no? Porque si el sector privado va desapareciendo y el sector público, a fin de cuentas, vive del sector privado, ya sea directamente de empresas como de los trabajadores, pues si el sector privado va desapareciendo, te quedas una administración que no se puede sostener, más que haciéndole rescates y endeudándola más y más y más. Entonces, ese es el tema, macho, ese es el tema, que puede ser que el sistema monetario, con el tema de los intereses, que recordamos, los intereses en las grandes religiones de la historia, y de la actualidad, han sido a lo largo de toda la historia vistos como algo ilegal, inmoral e inaceptable. Musulmán, cristianos y judaísmo. Creo que en estas tres religiones siempre el tema de los intereses, de cobrar intereses, ha sido visto como usurería y como algo inmoral y que no se debería hacer y que lleva a la sociedad al caos. Es decir, yo creo que es que hay muchísima sabiduría histórica que ignoramos. Es como que ya hemos vivido esta crisis varias veces a lo largo de los siglos, pero en la historia de los libros no nos hablan de eso, no nos hablan de historia económica, historia monetaria. Entonces no tenemos ni puñetera idea. Pero puede ser que esto ya lo hayamos vivido tantas veces que está condensado en las religiones. En las religiones, grandes religiones de la historia, está condensado que no se debe de hacer esto porque acaba pasando lo que nos está pasando otra vez. Que empiezan a haber crisis económicas y empiezan a haber bancarrotas y empieza a haber todo un caos. Entonces, pero bueno, chicos, seguid conmigo. Yo intento aquí explicar un poco la idea. Entonces, puede ser que eso es lo que esté llevando a una germanización de la unión de la eurozona. Entonces, pues, claro, porque es que te das cuenta, es que es ridículo todo, ¿no? Porque ahora de repente los griegos son vagos, ¿no? Se les pinta como si fuesen tan vagos que no pueden ni sostenerse a ellos mismos. Claro, es que se está creando unas tensiones que, bajo el sistema actual de la eurozona, lo que está implícito es que los griegos tienen que ser alemanes. Es decir, tienen que ser alemanes, porque están, digámoslo, en el mismo tren. Entonces tienen que ser alemanes. Y los españoles también tenemos que ser alemanes. Y todos tenemos que ser alemanes. Porque al final es como que solo van a sobrevivir esos. Insisto, si Japón fuese parte de Eurozona, quizás tendríamos que ser todos como japoneses. Y los alemanes tendrían que ser como japoneses. Es decir, no es que sean los alemanes mágicos. Pero los alemanes simplemente son los que más. Entonces, como son los que más de la Eurozona, pues son los que van a sobrevivir siempre a todos los cortes del último vagón. Pero bueno, insisto, no me hagáis mucho caso, yo simplemente estoy intentando aquí entender el sistema monetario, estoy intentando entender por qué el euro, ¿no? Porque es que claro, la gente habla de unas cosas que es muy bonito y muy fascinante, pero no lo explican y entonces me quedo yo diciendo, maldita sea, explícalo para que lo entendamos, porque dicen, no, el euro fue un sistema concebido para encadenar a Alemania,
a encadenar a Alemania, pero que lo que ha hecho ha sido germanizar la eurozona, ¿no? Entonces me gustaría que alguien me explique cómo puñetas una divisa encadena un país, ¿no? ¿Cómo una moneda única puede encadenar a Alemania y cómo puede luego una moneda única germanizar? Entonces, chicos, eso es lo que estoy intentando entender. Yo no digo que esto tenga que ser así necesariamente, pero estoy intentando entender un poco por qué, y tiene sentido esta analogía, porque, insisto, las grandes quiebras han sido Grecia, ¿eh? España, ¿vale? He visto alguna gráfica de las quiebras a lo largo de la historia y sí que se nota en España que hay un pum, un disparo en el 2008, realmente 2009, una subida alucinante, hay un montón de quiebras. Luego eso puede ser lo que estoy diciendo, que viene y se corta el último vagón desaparece y está, el último vagón de toda la eurozona desaparece y está lleno de muchísimas empresas españolas. Y entonces, pues al no poder pillar créditos, pues tienen deudas, no pueden pagarla, se debe más dinero en el sistema del que hay en circulación y alguien tiene que pagar el pato, lo paga el último vagón, y en el último vagón hay muchas empresas españolas. Por ejemplo, intentando explicar así un poco el tema. Pero bueno, chicos, simplemente quería compartir la reflexión, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis un buen me gusta, cualquier comentario, siempre por favor con cariño y con respeto. Os animo a que os suscribáis y a que compartáis el vídeo si lo habéis visto interesante. Y bueno, tanto si os ha gustado el vídeo como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por haberlo visto y espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós! Bueno, con respecto a lo del tren del euro, delante de todos los vagones estaría, pues, digámoslo así, la locomotora, ¿vale? Es decir, esto sería la locomotora, aquí, delante de todo, ¿vale? Es decir, imaginación al poder. Bueno, esto sería, supongo, en la analogía, el Banco Central, ¿no? Es decir, este es el único que no va a quebrar nunca. Y cada crisis que hay en la que se congela el crédito, los bancos dejan de dar crédito, pues desaparece, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón. Cada crisis va desapareciendo el último vagón. El único vagón que nunca va a desaparecer es eso, la locomotora, el Banco Central, digámoslo así. Eso podría ser la analogía, ¿no? Por ejemplo. No sé, es un poco la analogía así como la estoy pintando. Pero bueno, esa es. Y cada crisis que hay en la que se congela el crédito, los bancos dejan de dar crédito, pues desaparece, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón, ¡puf!, el último vagón.